Nos alegra que estés con nosotros en esta transmisión, pero tus amigos también necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. A continuación, te damos una guía práctica para saber cómo compartir nuestras transmisiones a tus contactos. En la parte inferior de tu pantalla de Facebook Live, toca el botón que dice Compartir. Selecciona la opción Escribir comentario y ahí puedes escribir un mensaje para tus contactos o simplemente pulsar en Publicar. Encuéntranos también en YouTube como PIBC Ministries. Recuerda, selecciona el botón Suscribir y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación ni nuestros servicios en vivo. Ayúdanos a llevar a más personas la esperanza que Dios nos da. Somos una gran familia que alaba el nombre de Dios. Primera Iglesia Bautista de Cojutepeque. No hay cosa que pueda detener el poder sobrenatural de Dios. Ni la vida ni la muerte, nada de eso supera el poderío de Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Nos alegra que estés con nosotros en esta transmisión, pero tus amigos también necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. A continuación, te damos una guía práctica para saber cómo compartir nuestras transmisiones a tus contactos. En la parte inferior de tu pantalla de Facebook Live, toca el botón que dice Compartir. Selecciona la opción Escribir comentario y ahí puedes escribir un mensaje para tus contactos o simplemente pulsar en Publicar. Encuéntranos también en YouTube como PIBC Ministries. Recuerda,
selecciona el botón suscribir y presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación ni nuestros servicios en vivo. Ayúdanos a llevar a más personas la esperanza que Dios nos da. Somos una gran familia que alaba el nombre de Dios. Primera Iglesia Bautista de Cojutepeque. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer el poder llegar desde la casa del Señor hasta su casa. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este tiempo, en este hermoso momento que el Señor nos regala para podernos encontrar con su palabra. Deleitémonos en la palabra del Señor y descubramos todas las riquezas y maravillas que el Señor tiene y que nos quiere enseñar en cada una de las porciones bíblicas que estamos tocando a diario. Amados, es maravilloso el saber que el Señor nos permite situaciones para que nosotros tomemos decisiones. Él permite situaciones para que nosotros tomemos decisiones. Y en este momento, en esta etapa que nos toca vivir, tenemos que tomar decisiones y gloria sea su nombre, porque todas las decisiones que tomemos tienen que estar en sus manos y llevarla a que se haga su voluntad, sujetar nuestra voluntad a la de Él para poder tomar las mejores decisiones de la vida. Recuerde, el Señor nos lleva a situaciones para que tomemos decisiones. Y vamos a hablar un poquitito acerca de una de las historias maravillosas que el Señor tiene en su palabra. Y a mí es una de las historias favoritas que yo tengo y es la historia de Ruth. Creo que conocemos bastante de la historia de Ruth, pero vamos a encontrarnos y vamos a ver algunos puntos súper importantes que tenemos que tomar y aprender de cada una de estas decisiones que esta mujer tomó en la vida. Y para ello vamos a irnos al libro de Ruth. Quiero también, vámonos al libro de Ruth y quiero también el poder recalcar que por alguna razón esta mujer no era israelita, esta mujer no era judía, era una mujer moabita. Ruth era una mujer de otro pueblo, de un pueblo pagano. Pero el concilio que tomó a bien, que el Señor les mostró y los eligió para que tomaran ellos la decisión de hacer los canon del Antiguo Testamento, decidió ese concilio el poder poner a Ruth como un libro, según esta historia. Dios permitió que Ruth fuera parte de este libro sagrado, no siendo esta mujer en ningún área de su vida tenía la oportunidad de poder ser una mujer que se encontrara en la palabra de Dios. Pero cuando Dios dice por aquí, es por ahí. Y por esa razón pone en el corazón de este concilio que este canon fuera exactamente Ruth después de los jueces, antes del profeta Samuel. Y ahí vamos a encontrar a Ruth y vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, de poder disfrutar y de poder respirar esta atmósfera divina que tu Santo Espíritu nos da la oportunidad de disfrutar. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu palabra encontramos verdades, que en tu palabra encontramos, Señor, ese oasis en medio del desierto. Encontramos en tu palabra ese alimento, esa fuerza que encontramos, Señor, cuando tú nos hablas. Háblanos, Señor,
Por favor, a nuestro interior, a nuestras vidas, háblanos, Espíritu de Dios. Bendecimos esta palabra y declaramos, Señor, que es de bendición para nuestras vidas. Tu palabra bendita llegará a nuestro corazón y cumplirá sus propósitos. Permite, Señor, que tengamos un corazón entendido y que nosotros podamos comprender y entender lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre precioso de Jesucristo, sellamos esta palabra para que sea de bendición para nuestras vidas y que pongamos en práctica lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les decía que era una de mis historias favoritas y es porque vemos a una mujer muy aguerrida, una mujer que tomó una decisión en una situación. Y me llama mucho la atención el saber que era una mujer que no tenía ninguna alternativa, una mujer que realmente no era del pueblo de Dios y tampoco tenía la posibilidad de poder contar con una salvación, de poder contar con algo que Dios podía hacer en ella. Pero cuando tomamos nosotros decisiones, el Señor actúa, el Señor actúa. Ella, ni siquiera la palabra dice que fue llamada. Ni siquiera dice la palabra del Señor que esta mujer estaba y tenía que ser en la historia de cómo el Señor iba a obrar en su pueblo. Ni siquiera ningún libro había registrado a Ruth en algún lugar, sino que Ruth se hizo la forma como poderse registrar. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos esa posibilidad. Y nosotros sí somos llamados y elegidos porque la palabra del Señor dice. Ruth fue una mujer que fue muy entendida y comprendió el llamado de Dios. Podemos ver nosotros que cuando nosotros escuchamos esa voz, aunque estemos como estemos, porque Ruth venía de una familia de maldición. Ruth era una mujer moabita. ¿Quiénes eran los de Moab? Ese pueblo, ese lugar, ese espacio se hizo y fue resultado de la violación que hicieron las hijas de Lot cuando iban de salida de Sodoma y Gomorra. Entonces, ese lugar es ahí donde nació y esa es la descendencia de las hijas de Lot con Lot. Y por lo tanto, eso les trajo maldición, porque venía de un pecado. Aquel lugar, aquella generación se formó de un pecado. Por lo tanto, era un lugar, un espacio de maldición. De ahí venía Ruth. Podemos ver algunas cosas en esta historia y podemos ver, solamente son 4 capítulos. 4 capítulos suficientes para darnos cuenta que esta mujer marcó no solo la vida de ella, no solo la vida de Noemí, sino que esta mujer también marcó la historia de la Biblia. Marcó la historia. Y vemos ahí que esta mujer comienza a tomar decisiones cuando se encuentra en una situación. Ella era hermana también de Orfa. Ustedes saben que Malón y Kelión eran los hijos de Noemí y de Elimelec. Eran los hijos. Esta pareja con sus 2 hijos, cuando vio que la situación era difícil en Belén. ¿Usted sabe lo que significa Belén? El lugar de pan. El lugar donde había alimento. Pero había hambruna, dice la palabra del Señor. Había necesidades. Y Elimelec con Noemí toman la decisión de poderse ir. Hay muchas personas que cuando ven la situación difícil, la decisión es emigrar, salir, irse. Y no importa dónde, a la perdición donde se vayan a meter, pero lo que quieren es buscar un refugio, un lugar donde puedan ganar, donde puedan tener una mejor vida. Y Ruth estaba en Moab. Ahí llega Elimelec, ahí llega Noemí, ahí llega Malón y también llega Kelión. Ruth se casa con uno de los hijos, pero también su hermana. La hermana de Ruth se llamaba Orfa. Y también ella se casa con las 2 hermanas, con los 2 hermanos. Pero esta historia de verdad debe marcar la vida de cada uno de nosotros, porque
En ningún momento Noemí se fue y Elimelec se fueron de Belén, el lugar de pan, la casa de pan. No se fueron de ahí para poder ir a buscar mujeres al lugar pagano, sino que ellos iban buscando otra vida, otra forma de vivir. Iban buscando comer, porque lo que había en Belén era hambruna. Lo que buscaban era comer. En ningún momento pensaron, y ojo aquí familias, ojo aquí, en ningún momento pensaron que sus 2 hijos se iban a empatar con mujeres de lugares paganos. Y se casan, pero llega el momento, dice la palabra de Dios, que muere el esposo de Noemí, muere Elimelec, después muere Malón y después muere Quelión. Queda Noemí, una mujer que queda prácticamente desamparada, una mujer que queda en aquel lugar sin heredad, porque no era su tierra, estaba en tierra extranjera, tierra pagana, tierra donde nunca tuvo que haber llegado. Pero en todas las situaciones Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene un propósito. Esta mujer, Noemí, comienza a hablar con aquellas jóvenes, comienza a decirle, regrésense. Miren, siendo una familia judía, usted puede decir qué estaban haciendo en medio de un pueblo pagano. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban buscando? Decía un amigo nuestro, a veces andamos buscando en otros lugares lo que no hemos perdido. Y realmente ellos andaban buscando comida. Ellos andaban tratando de vivir bien y de vivir alimentados, sin importar que en Moab no se adoraba al Dios al cual ellos pertenecían. En ese lugar no se hablaba del Dios Todopoderoso. Elimelec era una familia, Noemí eran una familia judía, una familia que abandonaba Belén, que es la tierra del pan, para ir a un futuro incierto, para ir a un lugar que se llama Moab, un país gentil que continuamente tenía roces, tenía tensión con Israel. Siempre vivían peleando, porque el enemigo siempre va a pelear con Dios. Y los hijos del enemigo siempre van a querer pelear con los hijos de Dios. Pero es ahí donde tenemos que tener mucha sabiduría. Elimelec se va a ese lugar, siendo una familia judía, deja la tierra del pan para ir a buscar lo que no había perdido. Y surgió que las hijas de Lot en ese lugar cometieron el error, pecaron delante de Dios. Y de ahí viene esa generación de Moab. Por eso cualquiera puede decir, si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, ¿por qué estaban bajo maldición ese lugar, ese país de Moab? Pero sabemos que todo lo que se hace en pecado, aunque queramos cubrirlo, el pecado siempre va a perseverar en ese lugar. Y amados, eso se ve en las familias. Y póngase a pensar. Cuando la mamá salió embarazada antes del matrimonio, lo mismo sucede con la hijita. Lo mismo sucede con el hijo. ¿Por qué? Porque no tuvieron el respeto a Dios, por lo tanto, no han sembrado respeto. Y se han arrepentido y han buscado el perdón de Dios. Pero siempre a la larga hay algo que sucede. Y lo que se siembra, se cosecha. Y suceden estas cosas. Amados, aunque Moab era un pueblo en maldición, porque había sido formado en maldición, había sido formado en pecado, sabemos que era un lugar donde menos podría estar queriendo llegar un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios siempre tiene que buscar el lugar donde el Señor te muestra, el lugar donde el Señor te lleve. Elimelec era esta familia judía. Ellos estaban ahí y realmente las hijas de Lot cometieron ese error porque querían tener un heredero. ¿Y qué heredero el que tuvieron? Tuvieron a Moab. Y es así como nace ese país de maldición.
Ese país que todo el que nacía ahí, amado, Ruth era una mujer que había entendido que la vida era así. Probablemente ella creció entre abusos, probablemente ella creció en problemados, ella creció en violencia, porque no había otra vida que llevar, porque el que vive en maldición vive en esa situación. El que vive en maldición vive sin dinero. El que vive en maldición vive en pecado. El que vive en maldición vive en desobediencia. Y para él o para ella eso es normal, es natural. Ruth se había crecido en ese ambiente. Ese era el ambiente que le rodeaba a ella. Para ella era eso normal. Amados, cuando Noemí queda viuda, muere su esposo y sus 2 hijos y queda viuda, no tenía nada más que ofrecer. Pero sin embargo ella le dice a Ruth y a Orfa: regrésense, hijas, yo no tengo nada que ofrecerles. Yo ya no puedo, yo ya estoy vieja, no puedo tener más hijos para decir que voy a tener uno y las va a redimir a ustedes y ustedes van a poder tener descendencia. Regrésense, ustedes son de Moab y yo tengo que regresar a mi país, donde es la tierra del pan. Pero es ahí donde la decisión, donde la actitud, lo aguerrida de una de ellas 2, que fue Ruth, tomó la decisión. Y en ese momento no está viendo a la anciana que ya no tenía nada que darle. Me imagino que Ruth ni siquiera entendía, solo había oído de ese Dios de los judíos, de ese Dios que estaba, de ese Dios que proveía, de ese Dios que trataban la manera de obedecer los judíos, a ese Dios que no había sido predicado en Moab. Y es ahí donde queremos ver que entendamos esta situación a la cual estas mujeres se habían quedado. Antiguamente la mujer no podía heredar. Ahora si a usted le queda un pedacito de algo, ¿verdad? De tierra o aunque sea la ropa, usted la puede heredar. Le queda un carro y lo hereda. Como mujer tenemos esa oportunidad. Por eso siempre digo que debemos de ser mujeres muy agradecidas con Dios. Los de este tiempo, las de este siglo, esta generación. Nosotras las mujeres debemos de ser muy agradecidas con Dios. Porque el que nos dignificó se llama Cristo Jesús. Él nos dio dignidad. Él nos dijo lo mismo: si el hombre puede heredar, también la mujer puede dar herencia. Si el hombre puede predicar, también la mujer puede predicar. Jesús ya no estaba viendo si solo era hombre. Él iba y buscaba también a las mujeres que tenían necesidad de una salvación. Siempre andaba buscando la manera de que las cosas se dieran de igual forma, tanto para los hombres como para las mujeres. Ya no hay judío ni griego, ya no hay mujer ni varón. Por eso a veces me cuesta entender cuántas personas han quedado con una mentalidad retrógrada. Una mentalidad que ya no es en este siglo, porque el Señor ha puesto dignidad en cada una de las mujeres que se levantan. Ruth era una mujer que ni siquiera entendía qué es lo que Dios tenía para ella, pero sin embargo había escuchado que había un Dios en Belén, había un Dios que tenía un pueblo y que lo defendía. Moab vivía en pugna toda la vida con Judá, vivía con Israel en tensiones, en guerra, en problemas. Pero Ruth no se está escudando en nada de eso. Estas mujeres habían quedado prácticamente desheredadas, solas, y Noemí decide regresar a su país. Lo lógico era que ellas se quedaran en Moab. Y ellas les dijo Noemí: ustedes son jóvenes, ustedes pueden volverse a casar y pueden tener un heredero, pueden tener hijos. Quédense, yo no tengo nada que ofrecerles. Cuando Noemí hace la declaración, una de ellas se regresa, Orfa se regresa. No fue tan persistente y ella tomó la decisión y se regresó. Pero Ruth le dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo,
y donde tú mores, moraré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Determinación, una decisión en una situación. Ella tomó la decisión y le dijo: ya no me ruegues, porque yo no te voy a dejar. Dios había puesto en el corazón de aquella mujer, el Dios no conocido había tocado el corazón de Ruth. El Dios que en Moab no se hablaba, que en Moab se callaba, que en Moab sabía, lejos de eso, en vez de hablar en bien de ese Dios todopoderoso, lo que hacía Moab era pelear contra los hijos de Dios, contra Israel. A ese Dios Ruth comenzó a creerle y por esa razón tomó una determinación. Pero cualquiera me puede decir, pero es que ella no está hablando del Dios de Ruth, no está hablando del Dios de Noemí, le está hablando a Noemí y le está diciendo: no me dejes, no me ruegues, porque no te voy a dejar. Yo voy a ir y voy a servir al Dios que tú sirves, a ese voy a servir. Sin darse cuenta ella, la clase de Dios cualquiera pudo haber dicho, y que Dios le permite que se le muera el esposo, que Dios le permite que se le mueran los hijos, que Dios le permite que esta mujer, así como vino con gran ilusión y con gran deseo de poder vivir en este lugar, sale como que no tenía un Dios vivo. Pero es que quiero decirle que los propósitos del Señor se van a confirmar y se van a realizar conforme a la voluntad del Señor y no a la nuestra. Por alguna razón Dios los mandó, porque tenían que sacar a aquella moabita, porque aquella moabita iba a ser tan importante en la genealogía de Jesús para poderse cumplir, para poder hacer cumplir la palabra que el Señor había dado. Ruth toma la decisión y dice estas frases: no insistas en que te deje. No me digas no me ruegues que yo haga eso, porque no lo voy a hacer. No me estés incitando a que yo tome una decisión. No me estés diciendo, porque no la voy a tomar. Yo voy a continuar contigo, te voy a seguir, porque a donde tú vayas, yo también voy a ir. Donde tú llegues, ahí voy a morar yo. Donde tú te radiques, ahí voy a radicarme yo también. Ahí voy a vivir. Y tu pueblo, a donde tú llegues, tu pueblo va a ser mi pueblo. En otras palabras, yo voy a ser un injerto del pueblo de Dios, porque yo he tomado la decisión de no dejarte. Y al Dios que tú vas a servir, yo también voy a servir. Ruth toma esa decisión. Y quiero decirte que no estaban en la mejor situación. Estaban en un momento difícil, y Ruth toma esa decisión. Quiero decirte a ti: alégrate y confía. Aprende a esperar en Dios en medio de las pruebas. Aprendamos a esperar y a depender totalmente de Dios en medio de las pruebas. En este tiempo hay personas que no solamente están pasando pruebas de pobreza, sino que también están pasando pruebas de enfermedad. Pero también no es la única prueba que se está pasando. Hay problemas en los hogares. Estamos de verdad alarmados de ver cuántas personas se están separando por la situación de haber estado compartiendo y estar juntos todos en una casa. Se han dado cuenta que no son compatibles. Pero amados, es porque el enemigo eso es lo que quiere: separar, dividir las familias. Entonces, cual sea el problema que te esté afectando, dile: yo tengo un Dios poderoso y yo aprenderé a esperar en medio de la prueba. Yo voy a esperar, porque el Dios que yo tengo es un Dios todopoderoso, es un Dios maravilloso. Ruth empieza a caminar con su suegra. Comienza ya Noemí con esas palabras de decisión. Ya Noemí no le dijo nada. Ya Noemí comenzó y le dijo: bueno, empaca y nos vamos, porque yo me voy y regreso a mi país. Vemos ahí
que esta joven moabita había decidido hacer tan poderosa la declaración, ese Dios al que le sirves, ese Dios que ha hecho de ti una mujer diferente, aquella nuera estaba viendo que su suegra era distinta a cualquier mujer, que su suegra había creído y a pesar de las pruebas tenía el valor, la capacidad, la fortaleza para poder superar cualquier prueba, para salir adelante. Y esa actitud Ruth la valoraba. Quiero ser como tú eres, quiero conocer a ese Dios que sirves, así que a donde tú vayas, yo iré, no te dejaré. No te dejaré. Y de esa manera, Ruth comienza a caminar a la par de Noemí. Esta situación realmente solamente la puede experimentar una persona que tenga decisión. Cuando nosotros decidimos caminar con Jesús, cuando nosotros decidimos el poder amar a Jesús, el poder servir a Jesús, nadie te puede separar del amor de Cristo. Nadie nos debe separar del amor de Cristo. Cuando nosotros tomamos esas determinaciones, si Ruth había tomado una determinación de caminar junto a su suegra, de servir al Dios que su suegra servía, probablemente las actitudes de Noemí eran diferentes a las suegras de Moab, eran distintas, porque eso es lo que busca el Señor. Nosotros como hijos de Dios ya no somos los mismos, ya no somos iguales, somos distintos. Somos la misma persona, pero con otras actitudes. Los jóvenes son los mismos jóvenes, pero con otras actitudes, como un hijo de Dios. No, el Señor no está queriendo que veas que aquella mujer estaba yéndose para Belén a aventurarse. No, ella sabía que había un Dios a quien le servía Israel. Había un Dios a quien le pertenecía Israel. Cuando nosotros decidimos caminar con ese Dios, no debemos dejarlo por nada. No debemos de distraernos por nada. El Señor quiere personas que tomemos decisiones en las situaciones adversas, que tomemos decisiones de caminar con Él, de ir con Él. Una vez establecida en Belén, Ruth, la moabita, se encuentra en los campos de Booz. Una vez establecida en el lugar donde llegó, comienza a trabajar a pesar de que no tenía oportunidad por ser moabita. No tenía oportunidad, pero podemos ver que Dios en su misericordia siempre nos da oportunidades. Ella comenzó a trabajar, a meterse en el trabajo de Booz. Y por esa razón te digo en este momento, tú puedes el poderte meter en el trabajo de nuestro Señor. Tú sabes que puedes porque Dios te ha llamado, porque Dios te está llamando, porque Dios por tu nombre y apellido te ha hablado y te ha dicho no importa la situación que estés pasando, tú conoces a un Dios que te lo puede solucionar. Tú conoces a ese Dios de Noemí, tú conoces a ese Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Tú lo conoces, por lo tanto, Él está contigo. Él no te abandonará, Él no te dejará. Dile al Señor, Padre, ahora en el nombre de Jesús, te declaro dueño y Señor de mi vida, de mis acciones, de mis actitudes. Padre, que todo lo que haga, lo haga para tu gloria. Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti. Padre, que no importa la circunstancia, yo voy a tomar esa decisión. Que no importa la situación, mis decisiones serán determinantes para poderte seguir, para poderte servir, para poderte buscar.
Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de mis hermanos. Declaramos tu bendición, declaramos tu presencia en su hogar, declaramos tu bendición en su familia, Padre. Bendice las familias reunidas. En el nombre de Jesucristo, que nadie, mi Dios, los pueda hacer desistir de ese llamado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y pedimos, amado Dios, que sanes a los enfermos, que pongas tu mano de poder, que sanes, Señor, cualquier problema en los hogares, que bendigas, Señor, a los padres, a las madres, que bendigas a los abuelos, que nos cubra con tu sangre preciosa. Bendice a los jóvenes, Señor, bendice a los hermanos y hermanas en edad de adultez. Bendecimos a los niños, amoroso Dios. En tu nombre precioso, Señor, declaramos que somos tus hijos y no te dejaremos, Padre amado. No nos estaremos alejando de ti, Señor. Te seguiremos, te serviremos, Padre, porque eres el único que tiene palabra de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, sellamos esta palabra, mi Dios, con nuestras acciones y actitudes. En nuestro corazón queda grabada. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como esta mujer que no le importó nada el no ser de aquel pueblo, sino que se injertó y comenzó a trabajar, comenzó a meterse con ganas en aquel pueblo, porque había sido llamada con un propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias, eterno Rey. Amén y amén. Que Dios les bendiga, les guarde, les cuide. Adelante, amados. Es una historia muy linda. Si usted puede leer los 4 versículos, vamos a continuar compartiendo acerca de Ruth, de unas decisiones que sigue ella tomando en la vida, y vamos a estar ahí, amados, enseñándoles lo que el Señor nos ha enseñado. Que Dios les bendiga, les amamos. Adelante, no se desanime. Esto pasará, porque tiene que pasar en el nombre de Jesús, y usted y yo tenemos que seguir y tenemos que servir a ese Dios vivo que servía a Noemí y que aprendió a servir Ruth. Que Dios les bendiga.